can say where the road goes, where the day flows, only time. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Emanuel Herrera. Como ustedes saben, una de las labores de la Asociación Nacional de Maestras y Especialistas en Enfermería y Tanatología, junto con el Colegio Universitario ANMET, es reconocer a todas aquellas personas que han contribuido a la salud y educación del país. Es por ello que hemos invitado a Olegario Sánchez, un trabajador social que se ha distinguido por su gran trabajo. ¿Cómo está, Olegario? Bien, muchísimas gracias. Les agradezco que me hayan invitado. Esperemos responder sus preguntas. Qué bueno, un gusto estar frente a usted. Sé que es un gran profesional, entonces esperemos que las personas que nos están escuchando y viendo conozcan un poquito más de este trabajador social, no solamente como profesional, sino también como persona. A tus órdenes. ¿Qué tal, Olegario Sánchez? ¿Quién es Olegario? Cuénteme, por favor. Caray, hablar de uno mismo siempre es imposible no caer en el anecdotario. Sí. ¿Quién es Olegario Sánchez? Un trabajador social actualmente con aproximadamente 8 años de experiencia en el ejercicio de trabajo social, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recientemente la primera generación de maestría en trabajo social aquí de la Facultad de Trabajo Social, y cuento también con el estudio de la comunicación y la investigación, que fue mi primera carrera, ¿no? Y actualmente me desarrollo como profesional en trabajo social en la Secretaría de Salud, particularmente en el Hospital General de Mazatlán, Sí. con más de 29 años de servicio, ¿sí? Wow. En lo personal, ¿quién es Olegario? Pues, lector voraz, solitario regularmente, y una persona a la que le es muy grato, pues, la vocación de servicio. Estaría mal el decirlo, pero esa es mi profesión, es lo que más me gusta hacer. Muy bien, Olegario, ¿tiene hijos, sus familias? ¿Cuántos hermanos? ¿Usted es el del medio? Cuéntenos, por favor. No, soy soltero. Mi familia se conforma de 5 miembros, cinco de mis hermanas, todas son mujeres. Wow. Mi madre, mi padre ya se encuentra fallecido, y pues mi familia en segundo nivel es demasiado nutrida, muy muy grande. Wow. Sí. Sí. El único entre mujeres. Sí, el ¿Qué? único entre mujeres. ¿Qué tal? Bien bendecido. Muchas cosas que contar con relación a ese tema, ¿no? Sobre todo cuando te mueves en ese mundo tan delicado y tan, pues, difícil de comprender a veces desde la perspectiva del varón, ¿no? Es complicado, sobre todo cuando tu hermana es mayor, mujer y profesionista, ¿no? También es un poquito complicado. Mi relación con ellas, pues, es un tanto cuanto distante, pero siempre existe ese lazo de hermanos que no se pierde, ¿no? ¿Cómo era usted de pequeño con ellos? ¿Se convivía bien? ¿Era vago usted? ¿Era intrépido? ¿Era introvertido? Sí, definitivamente. Como todo joven, adolescente, pues intentas ir aprendiendo sobre la marcha y te rodeas en interacciones sociales de personas de tu misma, ciertos intereses, ¿no? Convives en espacios sociales difíciles de asimilar, en el sentido de que tienes, digámoslo así, algunas contenciones que vivir. Convives con personas en la calle, en la esquina, etcétera, ¿no? Pero siempre hay que reconocer que de esas gentes también aprendes, pues. Sí, claro. Y constantemente te estás formando. Yo nací cerca de este lugar, hace ya, como te comenté, casi 50 años, tengo 49 años de edad. Y si hay algo que nunca voy a negar es de dónde vengo, ¿no? En mi formación profesional yo siempre he dicho, con cierta sátira, que en el Hospital General de Mazatlán, donde yo trabajo, provengo orgullosamente del heroico cuerpo de barrenderos, camilleros, pulidores y etcétera, ¿no? Sí. Esa ha sido mi formación, y nunca habrá quien pueda decir que no me gustó estudiar y ayudar a las personas, ¿no? Sí. ¿Siempre le ha gustado ayudar? ¿Desde dónde viene el trabajo social? Precisamente esa es la esencia del trabajo social, ¿no? Como profesión, ese don humanitario que a veces se malinterpreta.
¿Por qué se malinterpreta? Porque trabajo social no se limita nada más a la cuestión de la ayuda mutua o la ayuda colectiva. Sí. Trabajo social se inserta profesionalmente en esas interrelaciones sociales conflictivas, sobre todo en el sector de la salud, entre el profesional de la salud, la institución y las necesidades de los usuarios, ¿no? Sí. Actualmente técnicamente llamados usuarios o cuidadores responsables. Sí, trabajo social es más que la ayuda mutua, pues trabajo social investiga, trabajo social promueve, trabajo social enseña, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente en la actualidad se encuentra en un punto álgido, que digo yo, lo llamo así porque la política pública en salud ha venido cambiando y la inserción de trabajo social en estas nuevas políticas públicas del gobierno actual en México, pues te obliga a estar en el centro de la ejecución entre el gremio médico, el gremio de enfermería y las necesidades de una sociedad cada día más demandante. Sí. Muy interesante, Olegario. Nos ha comentado que ya pues su carrera como trabajo social. Tengo entendido también que es comunicólogo. Correcto. Estudió Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación, sí. ¿Aquí en Mazatlán? Sí, también. Y también trabajador social. ¿Tiene alguna maestría en qué? En trabajo social. Y cuéntenos qué tal, cómo ha sido estudiar todo todo este gremio del trabajo. Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Como fuimos la primera generación de trabajo social en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos tocó el periodo de la pandemia. Sí. O sea, tuvimos que aprender tanto de manera virtual como presencial, es decir, de una manera híbrida. Y lo más complicado de nuestro proceso, a mi juicio, fue insertarnos en ese mundo tan apasionante que es la investigación científica, ¿no? Yo conté con grandes apoyadores académicos, maestros y maestras, no solo de la facultad, sino también de la Universidad Autónoma de México, particularmente con una persona a la que le debo gran parte de lo que logré en la facultad, que es la doctora Luz Mercedes Verdugo Araujo, doctora en Trabajo Social. Logramos como producto final de nuestra inserción académica realizar un proceso de tesis, llevarlo a término y proponer un manual de intervención para trabajo social exclusivamente para el área de COVID. Sí. Entonces, en ese proceso de formación nunca dejas de aprender, pues. Nunca dejas de aprender. Afortunadamente en este momento la universidad ya está en un proceso de una segunda generación y me he formado en otras áreas también del trabajo social con el apoyo del colegio que hicieron el honor de invitarme, tanto en tanatología como en administración de hospitales. Pues, actualmente estos aprendizajes que adquirí me coadyuvaron para que yo pudiera escalar en el escalafón de la Secretaría de Salud y situarme como uno de los 3 supervisores en trabajo social que cuenta el Hospital General ahorita. Sí, seguramente a corto plazo va a haber más, porque los compañeros han venido empujando para seguirse preparando. Wow. Olegario, tenemos en cuenta que el trabajador social tiene muchas fortalezas. Tiene que ser una persona audaz, tiene que ser una persona receptiva, entre más virtudes. Pero usted cuéntenos cuáles son sus fortalezas. La fortaleza más importante que considero yo tener es la comunicación asertiva. He aprendido a escuchar a las personas y he aprendido también de ellas, pues. Pero igual que fortalezas, también tenemos debilidades. En mi quehacer profesional yo te puedo decir que, lo digo con todo admiración siempre para quienes puedan aprender, el lenguaje extranjero a mí se me complica demasiado, lo que es el idioma inglés. Sin embargo, es necesario reconocer que los avances de mi profesión te obligan a que lo vayas aprendiendo poco a poco, pues esa es una de mis más grandes debilidades. Sí. Y además hay ocasiones en que, lo reconozco aquí, suelo ser intolerante a la falta de empatía con las otras personas, sobre todo de ciertos sectores en los grupos multidisciplinarios de atención. Sí. Sí. Esa es una debilidad porque te confronta en ocasiones con el resto de los compañeros y eso no es sano, pues. El grupo multidisciplinario debe ser coadyuvante. Sí. Ese es el detalle.
Muy bien. Y me imagino que el lenguaje corporal en la comunicación efectiva lo ha manejado bien. Es correcto, sí. Eso le ayuda para este lenguaje extranjero que usted nos comenta. Sí, la comunicación no verbal en nuestra profesión es básica, porque si bien es cierto, la persona, el usuario, el paciente te dice mucho con la comunicación verbal, es a veces más importante aquello que no te dice y se lo calla. Entonces tienes que entender y comprender, analizar y sobre todo interpretar ese lenguaje no verbal de la persona, ¿no? Sí, así es muy importante, pues, sobre todo para sus trabajos. Creo que cuando hay más conflictos, ¿no? Ahí se tiene que leer bien esto. Y no todas las personas tienen la habilidad de poder hacerlo. Correcto, sí, como te decía inicialmente, pues lo que realmente hace trabajo social es una inserción profesional en esos conflictos interrelacionales que existen entre las personas, pues, Sí. ya sea entre un profesional, una institución, los grupos y las comunidades. Esa es la esencia del trabajo social actual. Sí. Se tiene que ir entendiendo poco a poco que, sobre todo en el área de la salud, trabajo social va empujando hacia un reconocimiento social más importante, una visión distinta a la tradicional, sin abandonar esta, pues como lo ha venido empujando hacia adelante el gremio de enfermería con bastante éxito, a mi juicio. Sí. Oye, nos comentaba en la respuesta anterior que también tenemos debilidades. Sí. Es necesario saber sus debilidades para que lo conozcan un poquito más. En lo profesional, mi debilidad más importante, como te contaba, me cuesta mucho trabajo aprender los idiomas. Es muy, muy difícil para mí. Y también debo decir que no soy muy bueno manejando la cuestión de los niños. El dolor en los niños a mí se me dificulta mucho. Sí. Suelo ser muy incisivo en resolver el asunto que pueda tener un infante que lo esté afectando en el terreno emocional. Sí. Y tienes que saber limitar tu intervención a aquellas acciones que coadyuvan a resolver, si bien no del todo, ¿sí?, hasta cierto grado, la situación especial que pueda estar viviendo ese usuario. Sí. Pero cuando son adultos no hay tanto problema conmigo. El problema conmigo es cuando son pequeños. ¿Indaga más en toda una problemática o en lo que está tratando usted? Sí, porque el niño o la niña que está sufriendo ese problema no solamente tiene una patología que lo pueda tener postrado en una cama, sino que adicionalmente tiene problemas de carácter social en su familia, en sus grupos de convivencia, que en ocasiones también coadyuvan a la situación que está viviendo ahorita, en ese momento el infante. Entonces, lo preocupante con ellos es que hay ocasiones en que no saben cómo comunicarlo. Sí. Si no saben cómo comunicarlo, entonces lo hacen de manera natural. Y Sí. hay ocasiones también en que esa naturalidad te impacta. Como no lo esperas, te impacta Sí. en los menores, ¿no? El adulto es más, Ok. resistente a Sí. hacer las cosas abiertamente. Muy bien. Hablamos de que el trabajo social pues es un gran concepto. Pues sabemos que hay varios teóricos, varios libros que nos dicen qué es el trabajo social, pero si estuviera en usted decir qué es el trabajo social, para usted qué es. No me hable de conceptos, hábleme de su interior o de su capacidad para externarlo como usted lo piensa o Ok. como usted lo siente. Sí, desde luego. Particularmente yo considero al trabajo social como una profesión. No es únicamente un ejercicio técnico. Es una profesión porque tiene un conjunto de saberes que le permiten intervenir en diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Entonces, trabajo social sí ayuda, trabajo social sí es coadyuvante, sí utiliza la vinculación social, pero el trabajo social también ejerce investigación, ¿sí? Por lo tanto, es capaz de su propia especificidad profesional de crear conocimiento científico. Por lo tanto, trabajo social es en un momento dado un ejercicio científico para hacer desde el terreno de lo social, pues. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que la ciencia en sí pues tiene varias interpretaciones en un momento dado, pero no hay que olvidar que la ciencia debe ser objetiva, y trabajo social en el terreno social siempre
bajo cualquier circunstancia, tiene que ser estricta y llanamente objetiva. Sí. Ok. Olegario, ¿esta fue su primera opción, el trabajo social? No. No. Yo estudié primeramente la carrera de comunicación, muy joven, la ejercí durante poco tiempo y particularmente en la Secretaría de Salud empecé a hacer activismo social, activismo político, y llegué a ocupar algunos cargos de representación de trabajadores durante todo ese tiempo. Pues vi otras opciones, se dio la oportunidad de una posibilidad de una beca para estudiar trabajo social y decidí tomarla junto con otro grupo de compañeros y asumí la responsabilidad y terminé la licenciatura de trabajo social posteriormente. ¿Sí? El ejercicio de la comunicación lo he dejado un poco abandonado, pero una de las cosas que más me gusta es combinarlo. Sí, lo que es combinar la comunicación con el trabajo social, y lo hago sobre todo en el terreno escrito. Es decir, me gusta escribir, me gusta investigar, y ahorita tengo un proyecto. Veremos si a corto plazo podemos implementarlo en el Hospital General de Mazatlán, que es actualizar los manuales operativos de trabajo social, pero como te comento, está cambiando la política pública, entonces mientras no tengamos situados en donde nos encontremos en el terreno de los términos operativos del Hospital General, pues no podemos avanzar. Tenemos que esperar a que se decida qué es el ejercicio de la salud en el hospital como institución, qué es INSABI, o bien Bienestar, etcétera. Son cambios de política pública, pues, pero el impacto en lo operativo. Por lo tanto, ese proyecto que tenemos ahorita, que está ya avanzado, tiene que detenerse para poder adaptarse. Ok, muy bien, esperemos que ese proyecto lo pueda realizar, ya hablaremos un poquito de eso más adelante. Por lo pronto, díganos o cuéntenos algún conflicto que haya tenido en su vida personal, claro que se pueda contar, para que conozcan un poquito más de su persona. Mira, pocas veces hablo de este tema, sobre todo porque sí es un asunto estrictamente personal. Conflicto es porque te confronta con tus propias emociones, sobre todo en el ejercicio de nuestra profesión. Mi hermana mayor, enfermera, yo ya ejercía en ese entonces el trabajo social. Tuvimos la desventura de que una de nuestras hermanas mayores se enferma, llega como paciente al Hospital General de Mazatlán, y a los días de ser atendida ella desafortunadamente fallece. ¿Sí? Entonces, son conflictos, te digo, muy sentidos, muy personales. Sí. ¿Cómo lo confrontamos, mi hermana y yo? Bien, tuvimos que tomar la difícil decisión ya de decir, hasta aquí es donde puede la ciencia avanzar, y los médicos nos dicen, ¿sabes qué? Ya no es posible hacer nada, y ella va a fallecer en los pocos momentos. Entonces tuvimos que hacer, mi hermana y yo, un procedimiento de despedida de mi hermana mayor. Sí. Acompañarla en ese proceso fue muy complicado. Hubo quien en el Hospital General en su momento nos hizo algunas críticas, ¿no? Lo que ellos veían como una intromisión de nuestra parte, nosotros lo veíamos como un acto de amor hacia ella, pues. Es en ese proceso de despedida que representa el desprenderte de un ser amado, que es parte de vivir un duelo, ¿no? Desde la perspectiva tanatológica. ¿Sí? Eso es lo más difícil que puede vivir cualquier compañero en la Secretaría de Salud, ¿no? Sí. Conflictos en otros terrenos, en el terreno político, en el terreno ideológico, esos son todos los días en el ejercicio de nuestra profesión, porque te confrontas con la figura socialmente muy aceptada del médico. Sí. ¿Sí? El médico es recurrente que se le ocurra una situación X y la implemente como un ejercicio profesional y te diga, ¿sabes qué? Eso lo tiene que hacer trabajo social. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar un equilibrio. Sí. Entonces, es natural porque ellos tienen esa jerarquía, pero no nos pasa nada más a nosotros, los trabajadores sociales. También les sucede en enfermería. ¿Sí? Sí. Afortunadamente, el gremio de enfermería también ya tiene sus resistencias y desde su especificidad profesional afronta esas problemáticas y ha abonado, a mi juicio, a que su profesión también tenga un mayor reconocimiento social, pues. Sí, claro. Ese es el panorama que a grandes rasgos te daría como problemáticas
profesionales permanentes, ¿sí? Y en lo personal, todos los días tenemos problemas, o sea, es inevitable, somos seres humanos, el ser humano es muy cambiante, no deja de aprender, pero también es necesario reconocer que no dejamos de enseñar al resto en esas interrelaciones sociales que tenemos. Sí. Olegario, ¿cómo repercutió esta problemática en usted? ¿Lo hizo más sensible? ¿Lo hizo más empático? ¿Qué fue lo que cambió en usted? Sí, lo dices bien. Creo que yo lo que aprendí de esa experiencia fue no reservarme nunca la empatía para después con las personas. Intento siempre ponerme en el lugar del otro. No siempre lo logro, hay que decirlo. Te digo, las relaciones humanas son muy complejas. Total. Pero esa es debe ser nuestra carta de presentación con los usuarios como trabajadores sociales. No perder la empatía, no perder el sentido social de nuestro ejercicio profesional y la sensibilidad que nos otorga la vocación de servicio. Sí. Con el paso de los años, cualquier trabajador social o cualquier profesionista de la salud va deteriorándose en el sentido emocional. Es imposible no reconocerlo. Entonces, hay momentos en los que tú también como ser humano necesitas tener estrategias de autocuidado que te sirvan para poder enfrentar escenarios tan complejos. Te cito el más reciente, la compleja situación de la pandemia de COVID-19, que fue un escenario históricamente que quisiéramos todos olvidarnos. Pero pienso que ahí es donde se evidenció la necesidad más legítima, más real, más objetiva del trabajo social vinculante, precisamente a través de la empatía con el usuario y con sus familiares, porque COVID-19 afectó a la totalidad de la sociedad. Decimos, los enfermeros y los doctores fueron los que tuvieron más trabajo. Trabajo social entonces también se saturó. Sí, definitivamente te doy un dato. Se contempla que en México murieron alrededor de 700,000 personas. Sí. Porque son cifras oficiales, ¿no? No olvidar que el COVID-19 era resultado de 3 escenarios: la pobreza social que vivió y que vive el país, la situación de la falta de espacios en los hospitales que se saturaron y que tuvieron que reconvertirse, y por lo tanto los trabajadores sociales, los enfermeros, los médicos tuvieron que adaptarse, ¿sí? Y la falta de un escenario para poderlo atender fue sorpresivo la cuestión de la pandemia. Durante la pandemia se evidenció absolutamente la necesidad de que el trabajo social fuera más proactivo. Bien. Sí se dice que los médicos, que las enfermeras, pero también nosotros desde nuestra trinchera tuvimos un trabajo muy intenso, que yo espero en su momento, con las aportaciones que podamos dar, se vaya reconociendo todavía más. Muy bien, sí, ya es hora, yo creo que de reconocer a todas esas profesiones que estuvieron detrás de toda esta problemática. Sí, que no nada más a los enfermeros doctores, que en su momento lo tuvieron. Ahorita creo que ya ha bajado un poquito, pero hace falta reconocer a las demás profesiones que estuvieron a un ladito de todo esto, o bueno, no un ladito, enfrente de eso también. Sí, desde luego que sí. Olegario, ¿y algún conflicto profesional en este caso? ¿Algún caso con algún usuario, como usted lo ha mencionado, o en su mismo contexto laboral, algún conflicto que pueda mencionar y que recuerde? Sí, en el caso de una paciente que solicitó atención, esa paciente llega con nosotros, solicita que sea atendida por un médico, se le hace todo el protocolo correspondiente y ella refiere estar embarazada, lo cual no se demostró con los análisis correspondientes de que no era así, era lo que se dice un embarazo psicológico. El señor, el esposo, estaba muy insistente de que pues él quería tener ese hijo, etcétera, y nos amenazó con demandar a la institución, a nosotros, a los médicos, etcétera, y el médico de guardia en ese entonces, en este momento ya fallecido, mi amigo el doctor Millán, tan importante en mi formación profesional, siempre voy a recordarlo con cariño. Vamos a hacer una encerrona, me dijo. Va a ser tú como trabajador social, yo como jefe de guardia y la gineco. Lo tenemos que convencer, tenemos 15 minutos de que la señora jamás estaba embarazada.
Sí. Eso fue muy difícil porque Wow. ver Sí. llorar a una mujer es muy, muy difícil. Pero Sí. ver llorar a un hombre que desea ser padre con de manera muy ferviente, eso fue muy difícil. Y luego Sí. que esos sentimientos de rabia y de impotencia los vuelque hacia ti como persona, como Sí. profesionista. Y tienes que resistir, pues. Ah, ok. Tienes que resistir porque tienen ese derecho, ellos. Sí. Tienen ese derecho a la secrecía. Con el tiempo podemos, quizá, como lo estoy haciendo ahora, ventilarlos sin decir los nombres o los detalles muy particulares. Sí. Pero eso es un conflicto muy difícil, porque tuvo que intervenir inclusive fuerza pública. Wow. Estuvo muy complicado. Sí. Sí. Y sí, como usted dice, son casos que pueden pasar, pero ejemplificándolos aquí, pues ya le da un poquito más pues de algo que aprender a nuestros oyentes. Correcto. Y pues saber los conflictos por los cuales usted ha pasado, ¿no? Que como le digo, lo conocen como profesional, pero no saben lo que ha pasado usted como persona. Y de eso se trata, de que conozcan a la persona más que al profesional. Olegario, ¿alguna meta que tenga? Nos comentó hace algunos momentos una de ellas, si se puede mencionar, o alguna parte. De repente somos un poquito reservados porque no queremos que, pues como dicen, que se cebe, ¿no? O de no concluirla. Pero si puede, coméntenos alguna, por favor. Sí, desde luego. Pues a mí en lo personal me gustaría tener la oportunidad o las condiciones para seguir creciendo profesionalmente y escalar a lo que es un doctorado en trabajo social. Sí. Ignoro si vaya a tenerlas, pero si hubiera la oportunidad, a mí me gustaría en lo personal asumir ese reto y concluirlo de manera exitosa. Sí. No podemos saber qué imponderables pueden suceder en ese lapso. Así Pero es. sí, un doctorado en trabajo social, directamente en trabajo social, sería una de mis metas en un momento dado. Sí. Sí. Wow. ¿De dónde viene esa pasión por el trabajo social? ¿Con los años o antes de elegir la carrera hubo algo en usted que lo cautivó? Porque, bueno, yo tengo mi primer carrera, que es educación especial, y el primer año no creo que me gustaba mucho. Y el segundo año entré a práctica, y ya la práctica me envolvió. Y eso hizo que terminara mi carrera y que me dedicara en cierta parte a la educación especial. Pero díganos usted qué fue lo que lo cautivó para llegar a hacer las maestrías, doctorados y todo esto, por favor. Y dedicarse tanto tiempo. Bien, lo digo sin falsa modestia, ¿no? Sí. ¿Quiénes fueron las que me incentivaron a mí a acercarme a trabajo social? Fueron mis compañeras y mis compañeros trabajadores sociales, los más antiguos de la institución, particularmente Gloria Evelia Castro Fernández, Aida Villeda Valdés, que fueron, entre otras muchas, trabajadoras sociales que iniciaron en el Hospital General desde sus orígenes, su historia. Sí. Entonces, desde mi trinchera en el heroico cuerpo de barrenderos, camilleros, vigilantes y pulidores, yo las observaba hacer su trabajo. Okay. Y decía, a ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y las veía cómo interactuaban tanto con el médico como con la enfermera, con el usuario, etc. Sí. Y también presencié con ellas situaciones muy, muy complicadas de su ejercicio profesional, Sí. sobre todo por las condiciones en las que ejercían trabajo social en ese hospital general con una infraestructura totalmente caduca, ya inoperante. Sí. Sí, entonces fueron ellas las que me acercaron de alguna manera, si tú quieres, indirecta, a lo que es el trabajo social. Y posteriormente se dio este escenario que te comenté inicialmente. Me acerqué a esa beca, tuve la oportunidad de estudiar y espero no haberles fallado a los representantes en ese entonces de la unidad de enseñanza, el doctor Carlos Verdugo y otros tantos, ¿no? Sí, no, pues seguramente no. No conozco su trabajo, pero al conocerlo y el que usted esté aquí sentado me refiere de que es un gran profesional. Muchas gracias. Olegario, hemos hablado de su trabajo, de los estudios, de la lectura que dice usted que es un lector voraz, creo que me mencionó. Voraz, sí. ¿Cuáles son sus hobbies? El leer es un hobby, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntenos un poquito más de ello. Está entre los hobbies, como mencionas, está leer. Me gusta mucho escribir. Me gusta la poesía, la literatura, el cine, el arte y viajar. Wow. Viajar, pero no es viajar propiamente, ir a un viaje de glamour, ¿no? Me gusta tomar mi maleta y
trotar el mundo, como dicen por ahí. El ¿no? mentado mochilazo. Un mochilazo, sí. Ok. Para mí no existe cosa más bella que levantarte temprano y saber que tienes un día más para seguir Sí. en este caminar que es la vida, ¿no? Particularmente yo tuve muchas experiencias, como bien te comento. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de expresarlo. Se agradece estos espacios, ojalá sigan creciendo. Sí, muchísimas gracias. Tuve yo la oportunidad de conocer muchas personas y hay alguien que no debo de dejar pasar para recordar, que me acercó también y que coadyuvó para que yo intentara proyectarme todavía más en el trabajo social, que fue una pasante de trabajo social que tuvimos en jornada acumulada. Hoy amiga personal, profesionista a todas luces. Ojalá que pronto encuentren espacios donde puedan desarrollarse. Solo diré su nombre, María Luisa. Ella sabe perfectamente que hay un enorme cariño y respeto. Ellas son las que forman esos espacios. Muy bien. ¿Sale? ¿Los viajes a dónde has ido? ¿Aquí en México? Sí, los viajes han sido en el territorio nacional. Yo conozco todo el estado de Sinaloa, la mitad del estado de Jalisco. Conozco la Ciudad de México, que ese es el lugar, esa es mi pasión. Qué enorme México, ¿verdad? Incansable la persona que lo pueda recorrer. México es una gran ciudad. No podríamos decir muchas cosas de los chilangos, pero el chilango hay que reconocerlo, el chilango es arrogante, pero es culto. El chilango es arrogante, pero es solidario. ¿Sí? Entonces, podemos decir muchas cosas de los chilangos, igual ellos pueden decir de nosotros, ¿no? Sí. Pero México como ciudad nunca deja de enseñarte. Te puede atragar, como dice Carlos Monsiváis, ¿no? Quizá de un solo bocado te traga esa ciudad, pero es apasionante vivirla desde la calle. Sí. Y luego la comida, ¿qué tal la comida allá de México? Híjole, no hay parangón, pues. Definitivamente la gastronomía en la Ciudad de México se concentra en todos los sabores del país. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Para aquellos que no estamos acostumbrados a degustar cierta gastronomía, ciertos platillos, pues te sorprende, pero es curioso. Me decía un amigo chilango, el médico, los mejores lugares para comer en la Ciudad de México es la calle. ¿Sí? Un saludo para el doctor Julio Núñez Tapia, con que siempre ha tenido debates abiertos. Saludito. Sí, últimamente he ido a México, no tanto a visitar lugares, pero cada vez que voy conozco un lugar nuevo, ¿no? Y me he metido a los videos y había una persona, creo que tenía como 23 años, ya decía, tengo 23 años y toda esta vida viviendo aquí, es hora de que no conozco la ciudad completa. Hay muchísimos lugares que recorrer, están los trayectos inmensos, o si no es que los trayectos, pues por el tráfico, no se te hace inmenso. Pero sí es un buen lugar que recorrer y que conocer. Sí, definitivamente. Te hablaba de la solidaridad del chilango, haciendo referencia a esos eventos sociales como los sismos, por ejemplo, Sí. De hace ya bastantes años, pero ahí se demostró pues que la ciudadanía del centro del país sabe organizarse, sabe salir adelante y sabe Sí. afrontar situaciones de mucho dolor, pues. Es una solidaridad colectiva, tal vez en lo personal no lo sean, pero en lo colectivo sí. A mí me ha tocado vivir experiencias con ellos en ese sentido. Uf, qué pesado, y cada año. Sí, Cada año. cada año. Olegario, ¿algo más que quiera agregar? No, solamente agradecerles la oportunidad y en espera de haber sido preciso en lo que me cuestionabas, y agradecerle al colegio la oportunidad para poder expresarme, y básicamente debo decir que yo también me siento extremadamente orgulloso de haber aprendido con este colegio la belleza que representa la tanatología como ejercicio profesional y otros saberes que yo aprovecharía para invitar a mis compañeros trabajadores sociales a que vengan a esta pequeña asociación. Lo digo con todo respeto, es un gran esfuerzo y van creciendo paulatinamente, ¿no? No dudaría yo que en unos cuantos años esta asociación se catapulte todavía más. Y que es cierto lo que nos comenta, que el trabajador social tiene que tener conocimiento de tanatología. Sí, definitivamente, sobre todo para aquellos que
ejercemos el trabajo social sanitario, ¿sí? Sí. Porque el acompañamiento tanatológico debe ser parte de nuestro ejercicio profesional desde y para el trabajo social. No es nada más la pérdida en sí, sino cómo manejar la tanatología también como generadora de ciertos conflictos sociales, Sí. ¿sí? Porque una pérdida es vista desde varias perspectivas, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, regularmente trabajo social se confronta con las emociones de los otros. Sí. Y como te decía inicialmente, lo más difícil de ejercer trabajo social sanitario es confrontar tus propias emociones y tratar de buscar un equilibrio emocional, ¿sí? Para que el usuario se sienta atendido y sus derechos humanos fundamentales sean respetados en la medida de nuestro ejercicio profesional. Sí. Y tenemos aquí, hablando de tanatología, pues grandes representantes como lo son Betty, Vicky, tenemos a Del Sordo Yazan, que está por impartir el diplomado de tanatología presencial. Entonces, sí, es muy importante para todos, ¿no? Para el enfermero, que llevamos algunas materias, pero deberíamos de especializarnos en tanatología, o si no es algún diplomado. Entonces, qué bueno que usted esté en el foco que pues los más agradecidos van a ser sus pacientes, Correcto. sus usuarios. Correcto. Olegario, estamos muy complacidos porque aceptaste venir a esta reunión. Estamos seguros de que ahora en adelante, quienes te conocen y vean esta entrevista, verán a Olegario con otros ojos, porque nada conecta más entre personas que conocer la otra parte de historia de la vida. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias.